Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Borja. Placer Bueno, estar aquí. nada, el placer es mío, me alegro mucho de que estés aquí con nosotros y bueno, aunque ya he hecho una pequeña introducción sobre ti, cuéntanos, para quien todavía no te conozca, cuéntanos qué es exactamente Arthrosport y cuál es tu papel dentro de este proyecto. Bueno, yo soy soy un simple traumatólogo como tantos que hay, que sí que toda mi vida profesional se ha desarrollado en el mundo de la artroscopia. He sido presidente de la Asociación Española de Artroscopia, de la sociedad, de la sección de hombro de la Sociedad Europea, también de Artroscopia, la ESCA. Y Arthrosport es algo tan simple como una marca que creé allá por el año 2013 como forma de unir diferentes equipos. Y la verdad es que todo fue bastante casual. La historia de Arthrosport es tan simple como gente que se había formado conmigo, compañeros míos, Ujú, pues querían tener cierto vínculo. Y yo no sabía cómo unir ese vínculo, porque pues, el primero que se unió a esto fue el doctor Néstor Zurita de Alicante, que se había formado conmigo y es como mi hermano. ujú. Y cómo hacer que su actividad y la mía tuvieran un nexo común. Y entonces, mi idea nunca ha sido crecer mucho en mi ciudad, sino la posibilidad. Eso me abrió la idea de expandirme a otras ciudades, de expandirnos. Y yo tampoco quería formar parte ni de su empresa, que no la tenía. Yo la creamos, esa empresa la creamos juntos. Yo sí tenía mi empresa en Zaragoza. Y la forma de unión fue crear una marca que diera la calidad vinculada al mundo del deporte, que es una gran parte de nuestra actividad, aunque tratamos pacientes de todo el ámbito de la traumatología y cirugía ortopedia. Ujú. Y lo que hicimos fue compartir una marca, algo tan tonto y tan simple como eso. Entonces yo fui el creador de esa idea y de ahí se ha ido generando un modelo de negocio. Ujú. Un modelo de negocio. Vale, has contado ese inicio en el año 2013. Sí. ¿Y en qué momento empezó esta expansión? Porque nos has comentado que no era tu idea inicial, ¿no? ¿Qué es lo que pasó No, para que fuera Esto ahí? fue una forma de trabajar con mi amigo, Ujú, simple, así de simple. Y fue durante la pandemia cuando contactó con nosotros un gran grupo hospitalario y nos ofreció llevar a cabo, llevar sus centros, la traumatología de sus centros. Entonces, ahí pues ya empezó el crecimiento, fundamentalmente en Alicante. Era Zaragoza, Huesca, que es el mismo equipo, y Alicante. ¿eh? ujú. Y a raíz de eso, mis amigos, que no tenían su organización como un modelo empresarial, porque los médicos para esto somos muy tontos, no somos empresarios, no tenemos formación, pues me pidieron ayuda para o bien crear o bien reformar sus empresas. Y Ajá. les gustó la idea de trabajar bajo la misma marca, y eso que primero fue con un amigo, luego con un grupo hospitalario y luego con otros amigos de otras ciudades, se fue creando una red de centros en los que trabajamos bastante coordinadamente. Sentimos todos la misma camiseta, algo así como cada ciudad tiene su empresa independiente. Yo no participo nada en las otras empresas. Ujú. Todos rendimos pleitesía a la marca, pues como los equipos de fútbol, cada ciudad tiene su equipo y todos formamos parte de la selección española. Pues Artrosport es la camiseta de la selección española. Simplemente eso. Eh, a partir del año 21, quizá por el éxito que habíamos tenido en Zaragoza, generando, llevando los centros médicos de compañías aseguradoras, fueron algunas compañías aseguradoras las que nos pidieron que nos hiciéramos cargo de sus centros médicos, con lo cual ahí ya vino la expansión, porque a mí ya pasaron de ser mis amigos quienes me decían a las aseguradoras que me decían, oye, ocúpate de Sevilla, ocúpate de Valencia, ocúpate, y ahí yo me dedico a crear equipos
que sean coordinados. Cada especialista tiene su campo dentro de la traumatología. Hay uno que se dedica a la rodilla, otro a cadera, otro a mano, que funcionen de una forma coordinada. Y esa es una historia tan simple como eso. Esto no es, Arthrosport no es una empresa, es una marca. Ujú. ¿Y el papel que tú tienes en Artrosport en la marca, cuál es? ¿De servir de coordinación a los distintos centros o cuál es el En, papel que tienes? en principio la marca fue una idea mía. Yo registré la marca como una excusa para unirme con mi amigo Néstor. Ujú, Pero luego ahora sí que hay una empresa que hemos creado que lleva la marca, y el objetivo, ya que somos casi, vamos a ser muy pronto 12 ciudades y esto parece que sigue creciendo, es crear una empresa holding que una a todas las empresas y funcionemos como una sola. Ese es el paso en el que estamos ahora. Porque lo que se ha generado es algo tan potente como la pertenencia al grupo. O sea, el ser humano lo que más adora es pertenecer a un grupo, bien sea a la familia o a un equipo de fútbol o a un partido político o a la misma mafia. Las maras se basan en la pertenencia al grupo. Pues ujú, somos ese sentimiento de pertenencia al grupo, pues es algo tan potente que hemos creído los líderes de todas las ciudades que debe transmitirse y debe reflejarse en una empresa común. ujú. Ángel, has comentado antes que los médicos no tenéis formación como empresarios, Ninguna. ninguna. Es algo que no se estudia en la carrera. Sin embargo, tú has desarrollado esta marca junto a tus compañeros, has tenido que desarrollar ese perfil más empresario, ¿no? Em, Cuéntanos cómo lo has ido desarrollando, ese Pues perfil. de una forma intuitiva, leyendo y estudiándolo poco, porque nosotros, el problema que tiene el médico tiene dos problemas. Una es su talento, que suele ser muy alto, y otra su ego, que suele ser igual de alto. Ujú, Entonces, para crear una empresa y crear un equipo, hay que perder el ego. Y eso es muy difícil, es muy difícil. Lo que más me cuesta es hacerles pensar como grupo, no hacer pensar las individualidades. Cada uno tiene que ceder parte de su ego para que todo el grupo funcione. Cuando yo formo un equipo, tengo que formar una ciudad. Primero, conozco a casi todo el mundo, a casi de la traumatología en todas las ciudades. Entonces, yo elijo al líder, y el líder es el que forma su equipo, ujú, porque es el que conoce bien su ciudad. Cada ciudad es absolutamente diferente, o sea, no tienen nada que ver una con la otra, cada una tiene su idiosincrasia. Pues, para hacerte una idea, pues en Alicante o en Málaga están acostumbrados a la movilidad. Tú le dices a un médico que pase consulta en Marbella y de ahí se vaya a Estepona, y no hay ningún problema. ujú. En Alicante pasa lo mismo, pero le dices a un médico de Mallorca que se mueva a Manacor, que está a 30 minutos, y es algo verdaderamente imposible, como si lo mandaras a Tokio. Ajá. Entonces, en cada sitio hay unas peculiaridades diferentes, que es lo que hay que ver. Y en cada lugar, yo sí lo que hago es negociar los pactos tanto con los hospitales como con las compañías aseguradoras, que más o menos es replicar el modelo que tenemos en Zaragoza. Pero en cada ciudad el pacto con los hospitales es diferente en la elección del grupo hospitalario. En unas ciudades es con Quirón, en otras ciudades con HM, en otras ciudades con Viamed, depende de cada ciudad, es diferente. Ujú. ¿Qué cualidades debe tener el líder que tú eliges en cada ciudad? ¿En qué te fijas para elegir ese líder? Casi todos son mis amigos, los conozco y son buenos profesionales. Pero yo valoro la humildad, mucho la humildad y sobre todo la generosidad. Un equipo en el que solo gana el líder es un mal equipo. Yo uso mucho el mundo del fútbol, y en el fútbol
tienen que meter goles todos para que gane el equipo, no solo uno, porque si ese uno se lesiona, pues todo se ha terminado. Y además, esto nace de la idea, yo siempre sí que me organicé muy pronto, hace ya 25 años, parece que fue hace poco, como empresa, en el sentido de que cuando yo me retire, todo lo que yo he creado no se pierda y siga habiendo otros médicos que puedan seguir el mismo camino con los pactos que se han conseguido y no se pierda, que es algo que los médicos cuando nos retiramos, a no ser que tengas un hijo de tu misma especialidad, eso Ujú, es algo que se pierde. Y eso es lo que yo siempre he intentado, tener un patrimonio empresarial, no un patrimonio inmobiliario o mobiliario, sino crear un patrimonio empresarial que sea transmisible a las generaciones posteriores. ujú, ujú. ¿Ha sido ese uno de tus grandes objetivos, el dejar ese legado Sí, que... claro, sí, sí. Sí, sí, es que ese fue el origen de todo, pero fue a nivel local. O sea, yo sí que en mi ciudad ya había constituido una empresa donde ahora todos los que trabajan conmigo son socios de la empresa y que tendrán una continuidad cuando yo decida retirarme, porque a todos nos llega, ¿no? Los médicos nos resistimos mucho a retirarnos, Ujú, pero hay que saber retirarse para dejar paso a las generaciones siguientes. ujú. Eso va muy en línea con lo que has comentado antes del equipo, ¿no? De superar el ego y que todo vaya en beneficio del equipo, ¿no? El saber también cuándo retirarse, ¿no? Cuando es momento de dejar la Claro, cancha, y además, pero yo ya no creo la traumatología ortopédica es una especialidad tan amplia que yo no creo en un traumatólogo que sea capaz de hacerlo todo. No, a mí desde luego no me operaría. ¿Eh? Yo me dedico al hombro, en mi equipo hay otro señor que se dedica al hombro y al codo, uno de muñeca y mano, otro de rodilla, otro de cadera, otro de tobillo y pie, otro de columna, que son, digamos, la superespecialización, y al paciente lo trata el que mejor lo sabe tratar. ujú, Entonces, eso requiere una generosidad. Yo le paso los pacientes al médico que mejor lo va a tratar, no yo. Yo no soy el mejor para la mayoría de cosas. ujú. Es muy importante eso, saber dónde eres el mejor y dónde hay otros que son mejores que tú y cederle a esas personas Pero es que el la paciente tiene oportunidad. derecho, tiene Claro. derecho a que lo trate el mejor preparado, siempre. Claro, efectivamente. Y en ese desarrollo empresarial que has comentado, que te diste cuenta de que el ego había que dejarlo a un lado por el bienestar del equipo, ¿qué más retos te has encontrado en ese desarrollo empresarial y cómo los has superado? Pues es que el problema mi problema, o sea, negociar para mí es bastante fácil. O Ah, sea, aquí el modelo de la estructura de la sanidad privada es que los grupos hospitalarios, pues siempre pretenden tener el máximo beneficio, y los grupos hospitalarios son entidades que tienen una rentabilidad bastante baja, con lo cual es fácil que tiendan a tomar parte de los honorarios de los médicos. Las aseguradoras también, cada vez los baremos son más bajos, trabajamos con baremos muy, muy justos. Ha habido en este sentido iniciativas de asociaciones profesionales que yo creo que han conseguido poco, pero para mí, negociar es algo que no sé si lo llevaré en la sangre, pero me sale bien. Soy capaz de ponerme en la piel del otro y de hablar su lenguaje, que su lenguaje es el lenguaje de los números, no es el lenguaje de... Yo no voy a decirles que soy muy bueno y que soy el mejor. Yo voy con mi hoja de Excel a intentar demostrarles que somos igual de buenos y más rentables. Esa es mi misión. Entonces, el hacer que los médicos hablen un lenguaje empresarial, dejen de pensar en su propio ombligo para el beneficio común, es lo más difícil de todo. ujú. Y a nivel de marketing, ¿cómo habéis ido desarrollando la marca? Me refiero a nivel de imagen de marca, de qué estrategias habéis hecho para que os vayan conociendo más pacientes, para ir generando
ese volumen de pacientes. ¿Qué habéis hecho? Bueno, la verdad es que eso suele venir solo cuando en las ciudades pequeñas y medianas el boca a boca y después de 30 años de profesión, pues sí, te viene prácticamente solo. Pero sí que pues hemos entrado en plataformas como Top Doctors o Doctoralia, y la página web que hay de Artrosport la manejo yo personalmente porque es también uno de mis hobbies. Me he aprendido a manejar el WordPress, que no es fácil para mí, pero lo he aprendido a manejar. Y sí que tenemos una community manager, que no son unas redes sociales las que tenemos demasiado profesionales, pero siempre estamos dispuestos a mejorar. Y luego sí que invertimos una parte de nuestros ingresos en el patrocinio de deportistas Ajá. y la organización de eventos deportivos. Estamos vinculados al mundo del deporte. Ajá. Que tú manejes la web y que sepas manejarte por WordPress, eso también tiene mucho mérito, porque WordPress tiene su historia también, o sea, eres un Ya lo sé, valiente. ya lo sé, ya lo sé. No, siempre he sido muy, muy aficionado a la informática. Yo tuve mi primer Mac en 1986, que fue el año que salió en España, pero sí que he sido muy inquieto en el tema de presentaciones y cuando me enfrenté a WordPress, pues me ha tocado y me ha tocado, porque no lo va a hacer nadie. Yo sé que no lo va a hacer nadie. Y cuando tienes, y sí que tengo un diseñador gráfico que hace, digamos, la estructura de la página, pero todo lo que son contenidos y eso, el diseñador gráfico muchas veces no sabe qué contenidos tiene que poner y cómo ponerlos. Y los médicos para eso somos nefastos, para generar contenidos. Para Ujú, generar contenidos no pensamos además en el paciente, pensamos en nosotros, en nuestro ego, que voy a poner esta operación que es magnífica y al paciente eso no le importa, al paciente le interesa que le soluciones sus dudas más cotidianas y más básicas. ujú. Mm, Estoy muy de acuerdo contigo en esto que acabas de decir, porque lo veo también mucho en el ámbito de los medios de comunicación, que es en el que nos dedicamos nosotros, de médicos que salen en los medios y lo explican todo con muchas palabras técnicas como si se estuvieran dirigiendo a sus compañeros y en realidad se están dirigiendo a los pacientes y los pacientes tienen que entender lo que está diciendo el profesional. Sí, hay páginas para eso, hay páginas para profesionales que todos Ujú. consultamos en las que colgamos contenidos para otros médicos, pero hay páginas para que el paciente lo entienda y hay que explicárselo de una forma entendible. Claro. Ángel, te lo digo y te lo digo como un halago. Eres un médico distinto a la gran mayoría de médicos. Muchos entrevistados han pasado por aquí y no manejan la página web, no manejan ese enfoque de negociación, ni el Excel tampoco. ¿Te lo han No, comentado? ¿Te lo han comentado compañeros? De hecho, eres un médico no, sí, distinto al sí que resto de dicen médicos, para bien. que soy raro, pero bueno, es que he visto también en tantos años he visto muchos fracasos de mucha gente, ¿no? Pero, Eh, el fracaso siempre lo he visto cuando un médico ha intentado llevar una parte del negocio que no es la suya. La nuestra son los servicios. Cuando un médico crea un hospital o intenta crear un hospital, eso en el siglo pasado era posible. Ahora mismo hay grupos hospitalarios tan potentes que no vas a poder competir con ellos. Es decir, cada uno debe centrarse en su parte del negocio y la mía es dar servicios a Ujú, los pacientes, a las compañías aseguradoras y a los grupos hospitalarios. ujú. En esta parte que has hablado del desarrollo de la marca, Sí, ¿habéis tenido alguna vez presencia en medios de comunicación tradicionales, en prensa escrita, periódicos, radios, televisiones, revistas? ¿Habéis hecho algo con los medios de comunicación? sí, yo en Zaragoza, como conozco a prácticamente todo el mundo, esta es una ciudad muy manejable como Sevilla, también acabas conociendo a todo el mundo. Sí.
Yo tengo aquí amigos míos que son agentes de prensa y hemos hecho de vez en cuando alguna campaña en radio, en prensa, pero no es nuestro medio, no es nuestro medio habitual. Ujú. Actualmente vosotros tenéis sede, estáis en Zaragoza, Huesca, Alicante, Málaga, Sevilla, Huelva, Valencia, Barcelona y Bilbao. Bilbao, sí. Ahora estamos abriendo la sede de Coruña y la siguiente es Mallorca. Ujú. ¿Cómo se coordinan? Ya tantas ciudades, cada una con sus correspondientes equipos. Has comentado antes que hay un líder en cada ciudad, pero al final Mm. eso va creciendo en infraestructura, en equipos, en problemas, imagino también, que van surgiendo Sí. problemas. ¿Cómo se coordina todo eso y a la vez trabajas en tu propio centro? No, no, o sea, es muy lo difícil es crear el equipo. Una vez que está creado el equipo, son prácticamente autónomos, ¿eh? Y funcionan prácticamente solos. Siempre hay un fuego que apagar, siempre. Pero lo más difícil es crear el equipo. Gente que abandone lo que tiene por apostar por esto es difícil, es difícil. Yo les tengo preparado una charla como de coaching de una hora donde les explico cuál es la filosofía del grupo y unos entran y otros no. También se da a la inversa, ¿eh? Ha habido amigos míos de ciudades que me han dicho, oye, yo quiero pertenecer a este grupo y yo le he hecho el estudio y le digo, ¿cómo estás tú? ¿Qué situación tienes? Y les he recomendado que no, que esto no es para ellos, que ellos están muy bien. Si tú estás muy bien en tu ciudad, no te tiene sentido. Yo no puedo ofrecerte nada a ti. No puedo ofrecerte nada que tú no tengas. Entonces Ajá. no siempre a un resultado positivo. Que Ujú. yo no, lo que no voy a hacer nunca es perjudicar a un compañero mío, de ninguna manera, sino que funcionamos para crecer todos juntos. Y este proyecto de creación del holding, que estará en manos de los expertos economistas y abogados, pues es el siguiente paso a tener un nexo común para todos, que ya no solo sea una marca, sino que sea una empresa propietaria de la marca. Ujú. Qué importante es saber decir que no también, ¿verdad? Decir que sí a las buenas Mm. oportunidades y saber rechazar cuando hay que No, rechazar algo. pero no es que yo lo rechace, es que cuando no veo que ellos van a mejorar, sino que van a empeorar su situación, yo no les voy a recomendar eso de ninguna manera. Ujú. Muy interesante, muy interesante. Supongo, Ángel, que en este tiempo, en estos años, también habréis tenido errores, tropiezos. ¿Hay alguno que nos quieras compartir para aprender sobre él? Porque al final de los errores es de lo que también más se va aprendiendo, ¿no? ¿Hay alguno que quieras compartir con nosotros? No, pero es que las relaciones humanas son cambiantes y las relaciones mercantiles más todavía. Hay veces que pues la negociación pues con otras entidades, y siempre me refiero a grupos hospitalarios, pues no han salido todo lo bien que se ha deseado y ha habido que orientar el camino por otro sitio. Pero aquí el principal problema han sido los egos, o sea, siempre son o sea, yo tengo que ceder parte de mi actividad a la empresa. Si yo soy, todos nos creemos que somos los que más hacemos, los que más aportamos, y luego los números dicen que no es así. Que los números, eso sí que no mienten. Entonces, Ujú, lo que pasa es que los egos de los médicos y más de los cirujanos, pues son muy altos. Y cuando te desprendes del ego, empiezas a encontrar la felicidad. Eso es así. ujú. Claro, tú Y, llevas... Dime, dime, perdón. no, que te diría que es que un gran defecto que tenemos los médicos, tenemos una formación tan exigente, estamos tan ocupados, que hemos perdido la capacidad de pensar. Yo desde hace más de 7 años dedico un día de la semana solo para pensar estrategias y para decidir por dónde quiero que vaya mi camino. Y eso es algo que los médicos no hacemos. Solo estamos trabajando, operando, formándonos y eso. Ajá.
Claro, a lo mejor muchos de los oyentes dicen, claro, a mí también me gustaría dedicar un día a pensar, pero no puedo, no tengo la posibilidad de dedicarme un día a no estar haciendo nada. ¿Qué le dirías tú a quien Sí que está se pensando eso? puede, siempre se puede, siempre se puede. Yo decidí disminuir mi actividad asistencial para tener un día para mí, para pensar, para la actividad de ocio que yo quiera, Ujú. para la familia, y es así. Y además cada vez ese día se va convirtiendo en más días. Más días, ¿no? Sí, pero eso se le coge su placer. Eso sí, el día que se trabaja muy duro. Eso es así. Claro, claro, claro. Has comentado antes de nuevo el tema del ego, ¿no? Se nota que tú llevas mucho tiempo trabajando internamente todo esto, pero ¿cómo gestionas el ego de otro profesional? ¿Cómo, dicho así en una frase, cómo le bajas los humos a un profesional que esté con mucho ego que tú le digas, oye, bájate un poquito? ¿Cómo lo haces eso? Tiene que ser complicado. No, eso es lo más difícil. Lo más difícil es, primero fue soltar el mío. Lo primero fue soltar el mío y cuando yo me di cuenta de que tenía que crear un equipo y repartir mi actividad para que hubiera gente que pudiera seguir el camino una vez que yo termine mi carrera o por enfermedad, por cualquier otra circunstancia, pues entonces aprendes a hablarles un lenguaje que ellos pueden entender y hay gente que no lo ve. Hay gente que no lo ve, que dice, no, no, yo gano tanto, con esto tendré mi casa, mi apartamento en la playa, mi semana de esquí, mi mes de verano, y esa es eso decido mi futuro y me parece respetable. Y otros sí que ven que esto puede ser generar un patrimonio empresarial que sea transmisible a los que vengan detrás. Eso me he encontrado también muchos compañeros míos que no han visto el proyecto o tienen otro modelo. Un problema muy grande que tenemos es que de los otros, las patas que tiene la asistencia sanitaria privada, son las aseguradoras, los grupos hospitalarios y los médicos, casi todas tienen un modelo empresarial bastante común. Una aseguradora vende seguros, un grupo hospitalario da servicios de hospital y es un modelo. En los médicos tenemos yo contabilicé una vez 15 modelos diferentes. Unos trabajan solo en la pública, otros solo en la privada, otros en la pública y en la privada, por libre, como empresa. O sea, hay demasiados modelos para ponernos a todos de acuerdo. Entonces, esto lo que ha hecho la marca es unir empresas. Eso sí, yo les ayudo a crear la empresa a los que no la tienen. Los que la tienen digamos, cumplir unos requisitos para tener cierta igualdad en la actuación Ujú. y yo sí que me ocupo de la negociación, por lo menos al principio. Luego los mismos líderes de las ciudades son incluso más capaces que yo de llegar a acuerdos y ir creciendo, porque los equipos están en permanente crecimiento y expansión. Ujú. ¿Y cuáles son los próximos pasos que te planteas desde Artros? ¿Dónde te gustaría que estuviera la marca dentro de 5 años? Y 5 años es poco tiempo, sí, hasta encima. 5 años es que yo creo que habrá una empresa holding en la que participaremos todos los que son socios de las empresas tendrán su parte de la holding y eso adquirirá un valor mayor. Y a mí lo que más me gusta es que nos estamos haciendo primero necesarios para las empresas proveedoras de servicios como aseguradoras y hospitales. Nos buscan para hacernos cargo de sus centros y luego también son compañeros que están interesados en entrar en los equipos Ujú, o en que su ciudad también participe en esto. ujú.
¿Y tú, Ángel, dónde te ves dentro de 5, 10 años? ¿Con más días libres? Dentro de 10 años retirado. Como muchos. Totalmente, ¿no? Sí, jugando al golf, que yendo en mi moto y a lo mejor asesorando a los equipos. No, yo creo que me retiraré antes de la parte asistencial Ujú, que de esta parte digamos, de coordinación y organización, porque eso, la salud te permite estar más tiempo como asesor, pero no me siento imprescindible. Eso, el ego hace que no te sientas imprescindible. ujú. Te iba a preguntar precisamente eso, en la parte de empresarial, de asesoramiento empresarial. ¿Qué te gustaría transmitirle al resto de personas antes de que te retires, de que estés jugando al golf todos los días o de que estés con tu moto? ¿Qué enseñanza te gustaría transmitirle a tus equipos? No, hombre, que esto es un proyecto que yo creo que ha demostrado el éxito, ya son muchos años de demostrar el éxito, que está en crecimiento, que hay que cuidarlo, mantener los acuerdos que son, nuestros acuerdos se basan en la lealtad entre los médicos, en la lealtad entre los equipos y la lealtad con los grupos hospitalarios y con las aseguradoras con las que tenemos los acuerdos. O sea, o sea, en una sociedad sin lealtad no es una sociedad, es una banda. Ujú, Entonces, eso que entre ellos y luego que tiene que haber una sucesión. Yo llevo ya años preparando a los que yo creo que tienen que ser mis sucesores. O sea, eso que, 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 que a mí cuando yo me muera que me pongan una chapita de fundador de Artrosport, pero que sigan ellos con el negocio, eso ya sí. sí, sí, sí. Mira, yo hablo con muchos médicos que o que tienen una actividad privada pequeña o sobre todo muy pública y que no se atreven a desarrollar su propia marca, su propia clínica porque no tienen conocimiento empresariales, porque no se atreven a dar el salto. ¿Qué consejo le podrías dar a esta persona? Porque muchos nos están escuchando y quieren dar el salto, pero no se atreven. ¿Qué les podrías decir tú? Yo, con el paso que ha habido de los años, siempre da vértigo si trabajas en la pública lanzarte solo a la privada. Yo lo hice, o sea, yo estuve muchos años trabajando en la pública y di el salto a la privada. Casi todo el mundo hace un paso intermedio de dedicarle un par de tardes a la privada y las mañanas a la pública. Pero ese ¿Mm? es un modelo que yo creo que tiene muy poco futuro. Tiene muy poco futuro. Cada vez va a ser más diferencial porque si tú quieres triunfar en la sanidad privada, necesitas dedicarle tiempo. Y si tú crees que tu sitio está en la sanidad pública, pues quédate en la sanidad pública. Si es totalmente, me parece magnífico. Los profesionales, casi todos hemos salido de allí, de la pública. Son momentos diferentes. Vértigo, que no tengan vértigo, que todo se sale adelante, todo se puede negociar, o sea, se puede negociar hasta con el mismo demonio si hace falta. O sea, no es así. En cuanto a crear las propias clínicas, soy poco partidario de tener clínicas propias. Yo creo que hay que establecerse en centros ya construidos, ¿eh? Ujú. Donde se pueden llegar a diferentes pactos de o alquileres o porcentajes sobre las ganancias, pero he visto demasiados fracasos cuando uno intenta montar su patrimonio inmobiliario basado en su trabajo, porque empezar el mes con menos varias decenas de miles de euros es difícil entre amortizaciones, sueldos y eso es bastante difícil y bastante angustiante. Ujú. Muy buen consejo. Y por ir terminando, yo quería aprovechar para preguntarte también, en este aprendizaje que has ido teniendo a lo largo de los años en temas empresariales, hay mucho de la propia experiencia, pero ¿hay algún libro, algún profesional, algún referente que tú digas, pues mira, a mí esta persona me ha marcado, este libro me ha marcado,
o ha sido todo en base a tu propia experiencia, ensayo-error? Pues, pues la verdad es que no sabría decirte. Yo eh, algún libro he leído, sobre todo artículos de economistas cuyo nombre desde luego no me acuerdo, que te dicen que en una empresa hay que saltar la curva porque si no te quedas estancado. Son conceptos que yo he ido asumiendo como míos, pero que en realidad son conceptos de economistas que he ido leyendo. No he ido a he hecho ningún curso ni ninguna facultad, ni solamente eso. Es ponerte siempre en el lado contrario e Ujú. intentar llegar a un punto intermedio. Eso es negociar, no lo que vemos muchas veces en la televisión. Sí, sí, sí. Muy, muy potente esto que nos acaba de muy potente esta idea. Y ya por último, Ángel, quien quiera saber más sobre ti y sobre la marca, ¿dónde os puede encontrar? ¿Dónde estáis? Sí, fundamentalmente, bueno, estamos en todas las redes sociales como Artrosport y en la página web, que es la que más intento cuidar, porque tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle por el maldito WordPress, pero, pero es muy fácil encontrarnos, estamos ya en muchas ciudades y cualquier búsqueda salimos ahí. Ujú. Estupendo, Ángel. Pues muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por todo lo que nos has contado, que es súper interesante, y por este ratito que hemos echado aquí. No, muchas gracias a ti por el interés, ¿eh? Que eso, pues yo orgulloso de lo creado, de lo que he creado, que lo he creado con mis amigos, son mis amigos y la verdad es que somos como una especie de familia que organizamos nuestra convención anual, nos juntamos Mm. y compartimos las inquietudes, los proyectos nuevos y es una forma, no sé, diferente de trabajar. Yo creo que en mi especialidad esto no se había hecho porque algunas personas dicen que esto es una franquicia, pero no es una franquicia porque no es reproducible, ¿no? En cada sitio la situación es diferente, no es como un McDonald's. Pero sí que hay Ujú. un vínculo y una relación entre nosotros y lo que nos une es la marca, desde luego. Es una palabra, Transport, que es nuestro nexo de unión. Como los Peaky Blinders, pues igual, lo mismo. Estupendo, Ángel. Pues a seguir muy bien y a seguir desarrollando la marca. Muchísimas gracias, Borja. Ha A sido ti. un placer. Un abrazo. Adiós.